Bien, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta edición de Ciclo Santander en el Paraninfo, que en los días de hoy y el próximo miércoles, en el mismo sitio y hora, vamos a abarcar un poquito la temática de social learning, mobile learning y comunicación audiovisual en red, ¿no? Para la cual nos acompaña Tiscar Lara, que nos va a hablar del social learning, todo lo que tiene que ver con la conexión a través de las redes en nuestro ecosistema de aprendizaje. Sin más, me voy a bajar ahí para escucharte y ya te cedo la palabra. Gracias por venir, gracias a vosotros por asistir. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y a vosotros por acompañarnos esta tarde y a la cátedra por la invitación que nos hace a ambos para este encuentro, ¿no? Para estar aquí hoy. Bueno. Como decía en la presentación, vamos a tocar varios temas alrededor de la idea del aprendizaje social, del aprendizaje conectado, del aprendizaje en movilidad. Mi intención esta tarde no es tanto enumerar toda una serie, un catálogo de aplicaciones, de herramientas y de cacharrerías, de todo lo que se puede hacer en la red, que es mucho y muy interesante, sino abordar desde un punto de vista más global cuáles son las tendencias de cambio en nuestro contexto digital y en nuestro contexto educativo, cómo afectan esas tendencias, cómo nos deben, como poco interesar para ser conscientes también de nuestro rol, no solo como profesores, sino también como aprendices, en un momento de constante cambio. Para empezar, para ir desde lo más general a lo más concreto, y terminaré contando una serie de elementos de una práctica específica, que es el proyecto que desarrollamos en la Escuela de Organización Industrial en los últimos años. Para empezar, os decía, me gustaría sentar una serie de ideas, o por lo menos compartir con vosotros lo que yo llamo tendencias, porque no se me ocurre otra palabra mejor, sobre cómo está cambiando el mundo, desde una óptica digital. Y luego que de alguna manera entre todos hagamos la analogía también hacia nuestro mundo. Una de esas tendencias las voy a repetir varias veces para que nos ayude más a fijarlo. Una de ellas tiene que ver sobre todo con los contenidos y con la remezcla. Esta imagen de un DJ es bastante gráfica y es importante que la pensemos desde ese punto de vista, desde el concepto del mosaico, de la composición, de lo que significa una obra digital, de lo que significa lo original y lo nuevo hoy en día, de cómo se están cambiando o se están renegociando, se está modificando el propio sentido, ¿no? de qué es un contenido hoy en día. Se parece más a una composición, de hecho se habla mucho de la figura del curador de contenidos, del content curator, ¿no? Como un valor agregado frente a la abundancia, ¿no? de contenidos, a la capacidad de acceder a esa gran multiplicidad de objetos, de elementos de información. El valor está en saber filtrarlos, saber organizarlos y aportar una capa superior, ¿no? Esa sería un poco la visión. Esto tiene implicaciones en cuanto a los temas de propiedad, en los que podríamos entrar, y que también son temas
que nos tienen que importar como profesores o como aprendices, que estamos constantemente remezclando y reorganizando, recomponiendo. Como os decía, una es la idea de la remezcla. Otra idea con la que nos tenemos que quedar haciendo este repaso muy global sobre elementos de nuestro entorno, de nuestro contexto de cultura digital, es la idea del hacerlo uno mismo. Esa idea del do yourself cada vez es mucho más potente, ¿no? de hacer nuestras propias aplicaciones, nuestros contenidos. De hecho, bajo la filosofía de lo que hemos venido a llamar Web 2.0, que cada vez nombramos menos, ¿verdad? Porque ya hemos interiorizado, ya está mucho más incorporado en nuestro entorno, en nuestro conocimiento de la web actualmente. Recordad que hablábamos mucho de la participación del usuario, ¿no? Del que podamos intervenir en los contenidos, en los comentarios, ¿no? Toda la tecnología de lectoescritura, los blogs, los wikis, tenían ese componente y tienen ese componente de capacidad de acción del usuario, ¿verdad? Independientemente de que nos veamos como profesores o como estudiantes, como alumnos. Estoy hablando ahora desde un punto de vista más global, más social, ¿no? Está esa idea del do yourself, que lo veréis en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, desde el hacerse camisetas, ¿no? Con nuestras imágenes, ¿no? O hacerse bolsos con nuestras fotos, nuestros calendarios, con la proliferación que hay ahora de talleres para aprender a hacer, ¿no? Cosas nosotros mismos, por ejemplo, con el aprender a tejer. Hay infinidad de redes sociales solo para esas comunidades de aprendices, ¿no? De aprender a hacerlo uno mismo, pero aprender también de otros, ¿no? De nuestros pares. Está muy relacionado ese concepto del do yourself con el concepto del P2P, ¿no? Del intercambio entre iguales. Todo eso está ahí, en esa esfera de contexto. Y la tercera idea importante tiene que ver con la tecnología. Con la tecnología, obviamente, tienen que ver todas, porque es uno de los motores de este cambio social, de este cambio cultural, de lo digital. Pero por centrarnos en un elemento más específico, cuando hablo de tecnología aquí, hablo de la tecnología que nos permite estar conectados en todo momento y en todo lugar y con todo tipo de personas. No solo la tecnología, y esta fotografía me parece muy simbólica y muy evidente de este argumento, y es una fotografía de hace ya 4 años, va a ser 4 años, parece que es de ayer, fijaos lo rápido que estamos cambiando. Es una fotografía del acto de posesión de Obama, y lo interesante de ella es el ángulo, ¿no? El que se esté reflejando desde atrás, cómo las personas que están viviendo en ese momento y en ese lugar ese acontecimiento histórico, cómo lo están viviendo, ¿no? Y lo están viviendo a través de la pantalla, ¿no? Sienten una necesidad de capturarlo, ¿no? de tener ese objeto en su propio dispositivo, en su tecnología de bolsillo, pero además tienen la posibilidad de decirle al mundo desde ese lugar específico lo que están viviendo y que están ahí, ¿no? De compartirlo con los otros. Y creo que eso es un síntoma, es una prueba muy sintomática de cómo vivimos la realidad, ¿no? Actualmente. Aunque la foto sea de hace 4 años, la estamos viendo, salimos a la calle y cuando hay un acontecimiento, el que sea, si vamos a un concierto, si estamos en un partido de fútbol, en lo que sea, estamos viviendo a través de la pantalla, ¿no? Incluso lo físico. Entonces, esa dicotomía que normalmente solemos hacer del mundo real
¿no? Cuando decimos el mundo real y el mundo virtual, como si uno fuera de verdad y el otro fuera de mentira, acaba siendo también una trampa dialéctica, porque es mucho más nítido el pensarnos en pensar esos dos mundos como distintas proyecciones de uno mismo, tan reales somos en una esfera como en otra, ¿no? Sencillamente estamos de una manera intermitente y con distinta intensidad más conectados o menos conectados. Hay veces que tenemos una inmersión mucho más profunda y otras veces en las que tenemos una desconexión más motivada, ¿no? Por nosotros mismos. Bueno, pues esas serían como 3 tendencias importantes a tener en cuenta y por resumirlas de otra manera, para compartir un poco este estado de la cuestión, lo podríamos fijar, podríamos sacar muchas más, hacer un mapa más amplio, pero por intentar ser más sintéticos y quedarnos con algunas ideas fijas, lo podríamos resumir alrededor de estos conceptos, como es el del remix, el mashup, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la remezcla, con la recomposición y sobre todo muy ligado a los contenidos. Por otro lado, el concepto del do yourself, del hacerlo tú mismo, del pro-am, del prosumer, seguro que os suena, no son conceptos nuevos. El pro-am viene del productor amateur, es un apocopado de esas dos palabras, o el prosumer de productor-consumidor. Toda esa retórica sé que os suena y que no nos es ajena. Y muy relacionado con ello también la idea del P2P, ¿no? Del entre pares, del intercambio con otros. Y la tercera, para fijarla, aunque todas tienen que ver obviamente con tecnología, es esta de la conexión, de la viralidad, de la fuerza de la red, de conectar con otros más allá de nuestros límites de espacio y tiempo, que eran los que configuraban nuestras redes sociales, nuestras relaciones sociales antes de tener este tipo de tecnologías de la información y de la comunicación. Redes sociales, sabéis, obviamente han existido siempre, pero el hecho de que ahora estemos hablando de redes sociales de una manera mucho más intensa es por cómo se han modificado las capacidades de alcance de las mismas, ¿no? Ya no es solo la familia, no es solo la socialización en el trabajo, en el ámbito de estudio, en los amigos, en nuestro barrio, en nuestro alcance geográfico, sino que podemos estar componiendo redes, conectando a través de distintos nodos con un mayor número, con una escala mucho más potente, ¿no? Potencialmente masiva, a través de estas redes que antes nos era imposible. Eso, un poco como visión de contexto. No os voy a dar, aunque ahora veáis mucha palabrería aquí como muy tequi, prácticamente es toda la que voy a comentar. No me interesa tanto bajar a ese nivel como muy pues de nueva terminología, muy tecnológica, muy informática, sino que nos fijemos más en las grandes visiones, en los conceptos más globales. Estas ideas de la personalización, de la fuerza del individuo, de la importancia de la conexión, lo estamos viendo en esos ejemplos que os ponía antes, pero lo estamos viendo en nuestra realidad más cotidiana. Es algo que es propio, es contemporáneo de nuestro momento. Lo vemos, por ejemplo, en la fuerza, la pegada que tienen este tipo de formatos audiovisuales, ¿no? Los españoles por el mundo, madrileños por el mundo, aragoneses por el mundo, cualquier cosa por el mundo. O sea, la fuerza de estos formatos donde lo que nos interesa es que nos lo cuente alguien como nosotros, ¿no? Aprender de alguien que parece que podríamos ser nosotros. No son esos formatos del periodista o de la voz en off,
¿no? Muy cuidados, muy profesionales, ¿no? Con un guión muy pulido en el que nos presentan una ciudad. Ese tipo de documental, ese tipo de contenido o de forma de darnos a conocer, ¿no? Algo, nos resulta distante, ajeno. Por eso tienen tanta fuerza este tipo de formatos, ¿no? Porque sentimos que nos lo está contando nuestro vecino de al lado. Necesitamos esa identificación y esa personalización. Esto es solo por poneros ejemplos de por qué es algo importante. Esto mismo lo tenemos en nuestra manera, no solo en la manera de producir profesionalmente formatos narrativos, formatos audiovisuales para dar a conocer algo, sino también en nuestra forma de consumir la información, ¿no? La personalización está detrás de todas estas herramientas y estos dispositivos, donde somos nosotros quienes seleccionamos las fuentes de aquello que queremos consumir. O sea, ya no queremos un menú generalista, queremos seleccionar de este periódico esta sección, ¿no? Con este lector RSS. O sea, nos queremos hacer un menú a medida, ¿no? Y por eso tienen tanta fuerza este tipo de aplicaciones, como puede ser Flipboard, como Google Currents, como muchas más que hay y que saldrán, donde nosotros configuramos nuestra parrilla de alimentación. Escogemos, ecualizamos cuál es ese consumo que queremos hacer, donde podemos mezclar algo muy profesional, un periódico, una revista científica, ¿no? Con los nuevos artículos que pueda ir publicando, pero también mezclado con una búsqueda de una etiqueta en Twitter, porque es un concepto que estamos investigando y queremos saber cuáles son los últimos enlaces que la gente que no conocemos, que no hay ningún tipo de criterio editorial, pero nos puede ser de valor estar a la última en aquellos enlaces que usuarios de Twitter están poniendo en sus cuentas con esa etiqueta, ¿no? Por ejemplo, con la etiqueta mLearning, que es una etiqueta que vigilo en Twitter y a mí me da mucha más información de más calidad, aunque tenga que filtrar el grano, porque es en tiempo real de gente que está interesada en el tema, que normalmente está poniendo un enlace, o sea, no solo pone un comentario, sino que me enlaza algo actualizado, algo de último impacto, y que además se toma la molestia de ponerle esa etiqueta. Una etiqueta, un nombre, un descriptor, que cuanto más afinado sea, más fácil de discriminar, ¿no? por su valor conceptual sea, más valor me va a dar a mí. Y yo al final acabo mezclando en este tipo de aplicaciones, acabo mezclando fuentes muy diversas, pero soy yo quien escojo de dónde quiero informarme. Eso también, para darle un poco de contexto, son tendencias, esto de la personalización, ¿no? de la fuerza de la identificación y de la creación de identidad en la red. Son tendencias que vienen de antiguo. Podemos fijarnos en cómo se están configurando con el uso y con el diseño de las aplicaciones más recientes, pero como movimiento podemos leerlo, por ejemplo, en este libro que es creo de 2006, y hace 6 años, apenas se había inventado Twitter cuando salió publicado, pero ya está hablando, o sea, los sociólogos, la gente que hace reflexión sobre este tipo de cambios sociales, ya están hablando de estas tendencias y de cómo nos afectan en todos los órdenes de nuestra vida. O, por ejemplo, este otro libro de José Luis Molinuevo, que os puede interesar, que es de 2006 también, y también es un catedrático de estética
y hace una reflexión sobre bueno, lo que él llama la vida en tiempo real, ¿no? Habla de la inmediatez del presente, de la memoria de lo efímero, y leyendo estos párrafos parece que está escribiendo Twitter, ¿no? Y no estaba prácticamente ni inventado, ¿vale? Os lo pongo para que veáis un contexto, lo veáis con cierta perspectiva. Bueno, aquí tenéis una foto, esta es simplemente una anécdota. Es una foto de 2007, creo, septiembre, del evento Blog, un evento que aglutina pues, a muchos bloggers y que ya lleva muchas ediciones. Y al lado, bueno, ahí a la derecha me veis a mí, y al lado está un chico que en ese momento bueno, se le invitó porque había desarrollado una aplicación junto con dos amigos que parecía que iba a ser interesante, que estaba emergiendo, no se sabía muy bien hacia dónde iba, pero parecía que podía ser, bueno, que iba a ser importante, ¿no? en el futuro más próximo. Y esa aplicación que desarrolló como un servicio de mensajería sin modelo de negocio, sin saber para qué lo quería, sencillamente lo desarrollaron y lo abrieron a otros usuarios, lo hicieron para comunicarse entre ellos, entre el equipo de trabajo, pero el hecho de abrirlo y de haber generado usos insospechados, esa tecnología ha hecho que hoy estemos hablando de Twitter, de algo que nos ha cambiado los esquemas. Podríamos hablar también de Facebook, podríamos hablar de muchos entornos de red social, de conexión entre personas, de intercambio, ¿no? Entre personas. Pero esta, bueno, pues es una de las más, bueno, desde mi punto de vista, de las más interesantes por cómo ha crecido, ¿no? Por cómo se ha desarrollado y, bueno, pues por las cifras tan impresionantes que ofrece, ¿no? De hecho, ¿cuántos usuarios de Twitter hay aquí? Bueno, está bien. No son muchos. ¿Alguien que no conozca Twitter, que no le suene Twitter? Que sea la primera vez, no habrá. Porque, aunque bueno, puede parecer de las más complejas, ha tenido una presencia en los medios de comunicación precisamente por su relación con la necesidad de comunicar algo de una manera instantánea, muy directa, que ha tenido mucho impacto en algunos acontecimientos muy mediáticos. Cuando ha habido un terremoto, cuando ha habido unas elecciones, o sea, Twitter va creciendo de manera exponencial, ¿no? Y eso acaba saltando por el mundo de las celebrities también, de los deportistas, en fin, a todos nos ha llegado, aunque no sea a través del ordenador, nos ha llegado a través de la televisión, ¿no? Sabemos que algo está pasando ahí, ¿no? Algo interesante, por lo menos. Y ese cambio ha sido bastante significativo, el hecho de que al poco de, bueno, esto debía de ser como por 2009, a principios de ese año, fue un cambio muy tonto, pero muy interesante, el hecho de que Twitter modificara su pregunta bueno, la pregunta con la que nos invita a responder en la caja, en esos 140 caracteres, el hecho de que cambiara del qué estás haciendo al qué está pasando, o sea, ya nos sitúa en una posición de narradores de nuestro acontecer más cercano, ¿no? De un acontecer mucho más social que del que estoy haciendo yo, me levanto, me acuesto, que sabéis que también, bueno, se le ha achacado mucho la superficialidad, ¿no? a ese medio. Bueno, toda esta profusión, ¿no? de socialización y de necesidad de contar y de estar conectados a través de este tipo de herramientas, tiene una doble cara muy conectado con lo físico, que es también la necesidad de socializar fuera de la red.
De hecho, estos son solo unas capturas de imágenes de un evento blog. Si buscáis evento blog en la red o en espacios como Flickr de fotografías, vais a ver cientos y cientos de fotografías, pero no solo colgadas por los organizadores, sino por la gente que se concentra en ese tipo de encuentros. Lo mismo con las quedadas de Twitter o con la que venga mañana, con otro tipo de herramienta. Esto ya empezó con los primeros foros en Internet, con los chats, ¿no? Las quedadas ha sido algo siempre muy ligado a la comunicación online, ¿no? Hay una necesidad de contacto físico, va muy ligado a ello. Por eso cuando se dice que el que es muy social, ¿no? en la red es porque no tiene amigos, ¿no? Porque no tiene con quién quedar y porque es un aislado social, ¿no? En lo físico, pues es una mentira. Patologías obviamente hay y su reflejo están en cualquier ámbito de la vida. Pero lo cierto es que cuanto más socialización generamos en la conexión online, más socialización también nos lleva a lo físico. Esto es simplemente una prueba de ello. Ahora, por ir un poco y hablando de usos digitales, ¿no? He hecho así como un panorama de contexto, ¿no? De cuáles son esas tendencias que quizás no percibimos en el día a día, pero que están ahí, ¿no? Como decía, lo de la remezcla, el estar conectados, la personalización, el hacer cosas uno mismo. Si nos vamos a los estudios sobre Internet, sobre uso de TIC, hay 3 usos que coinciden independientemente de que lo hagamos con menores, de que lo hagamos con adultos, de que lo hagamos con un tipo de población pues nacional, ¿no? Usos en España, o que veamos estudios que se han hecho en Estados Unidos, por ejemplo. Hay 3 usos que son los que se repiten como un patrón, que son los fundamentales, que son: 1, buscar información. Eso es lo que hacemos todos, independientemente de edad. Otro, que es comunicarnos entre nosotros, independientemente de que ese estudio lo hagamos hoy, nos darán un tipo de herramientas que no existían hace 5 años, pero los estudios de hace 5 años, el patrón básico también era comunicarnos con lo que tuviéramos en ese momento. Y el tercero es el de producir, el de generar contenidos y compartirlos, ¿no? Generarlos con otros. Que ese contenido sea el elemento de interacción. Buscar información, comunicarnos e intercambiar, generar e intercambiar algo con otros. Eso es un patrón constante. Esto, si lo vemos, ¿no? Una vez que definimos qué son los patrones más básicos, si lo llevamos a nuestro uso de las herramientas, o sea, ¿dónde podemos desarrollar, ¿no? Ese tipo de necesidades? Son necesidades de comunicación y de información y de socialización. Podemos ver, y me pareció bastante interesante esta infografía, cómo, dependiendo del uso que hagamos de distintas redes, estamos realizando una serie de necesidades humanas u otras. Esta es la pirámide de Maslow, que conoceréis, ¿no? Que parte desde las necesidades más básicas, que dice que el ser humano, pues, para poder dedicarse a inquietudes y a realizaciones intelectuales, antes tiene que tener cubiertas las necesidades más fisiológicas o de seguridad, ¿verdad? Esa es un poco la definición de esa pirámide. Y me pareció interesante la analogía que hacía entre esa pirámide y distintos tipos de redes, ¿no? Porque está hablando también está distinguiendo, en cierta manera, entre necesidades más comunicativas o necesidades más de producción
de contenido, ¿no? Y, por ejemplo, abajo veis que coloca LinkedIn, ¿no? Que es una red más asociada a lo profesional, donde también nos sentimos más seguros, ¿no? Porque bueno, pues ponemos nuestro currículum y con poco que hagamos pues ya queda bien, tampoco hay que trabajar demasiado, es difícil equivocarse en ella, es mucho más controlada, está más asociada a lo laboral, a lo profesional, por eso está más cerca, ¿no?, de la base de la pirámide. Luego están las redes de pertenencia, que es nuestro grupo a quienes conocemos, ¿no?, en Facebook, donde nos sentimos ya mucho más relajados, pero lo tenemos acotado. Ahí no dejamos entrar a cualquiera, ¿no? Tiene que haber una relación recíproca de puertas abiertas, pero en las dos direcciones. Luego colocaban Twitter para que veamos que todas no son para lo mismo, ¿no? El grado de socialización y de retorno no es el mismo. Twitter lo colocan más arriba, más asociado a la estima, a la proyección, ¿no?, de identidad de uno mismo, pero en un ámbito mucho más abierto, mucho más global. De hecho, Twitter se parece más a un blog que a Facebook. Es asimétrica, no tienes por qué seguir, no tiene por qué ser recíproca, es público, aunque se pueda poner en privado, pero el uso principal es público. Nos pueden leer otros que no son nuestros amigos y ese es el potencial, es lo que le añade ese plus, ¿no?, de un nivel de elaboración y de proyección mucho más alto. Y arriba colocaba lo que son más plataformas de generación de contenidos, ¿no?, como son los blogs, ¿no?, como da igual, bueno, aquí hay 3 representados, pero en general serían los blogs y podríamos incluso poner también los wikis, ¿no?, que ya tiene que ver más con la producción intelectual. Ya no es solo interacción, sino que producimos algo y ese algo, ¿no?, nuestro lo estamos compartiendo con otros. Bueno, por aterrizar y por empezar a hablar ya más de una manera, veis que vamos bajando, enfocando cada vez más a nuestra realidad más concreta, que es la educación y dentro de la educación superior, ¿no?, el contexto de la universidad. ¿Qué es, cómo afecta, cómo estamos viviendo estas tendencias emergentes, tendencias propias del contexto digital en el propio entorno de la educación y de la universidad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se enfrentan, ¿no?, en qué se tienen que fijar las universidades en cuanto a lo que tiene que ver con personas, ¿no?, su interacción, en cuanto a lo que tiene que ver con los contenidos y en cuanto a lo que tiene que ver con las estructuras, las tecnologías, ¿no?, todo lo que es la idea más de plataforma, donde no solo están las tecnologías, también están los espacios. ¿Qué está pasando ahí? Pues si retomamos la serie con la que empezamos, o sea, lo que estamos viviendo y que nos está desafiando y que está provocando cambios en el modelo, independientemente de que nosotros queramos tomar un papel activo o no en ello, pero que ya está sucediendo, son presiones que nos vienen, que nos están rodeando. Una tiene que ver con los contenidos, con todos los movimientos de recursos educativos en abierto, que es algo en lo que no solo hay una producción amateur, ¿no?, donde pues tenemos acceso a muchos contenidos que han elaborado no solo docentes, sino cualquier persona que están compartiendo en la red y que nos pueden ser de utilidad, y desde repositorios como SlideShare para buscar presentaciones, para encontrar materiales, en el entorno así como más abierto, no específicamente universitario. Aparte de eso, o vídeos que podamos encontrar, material interesante en YouTube o en blogs, etcétera. Tenemos también proyectos liderados por las propias universidades, por la UNESCO, por
por el OCW, ¿no? Son proyectos donde sí que las universidades pues, toman un papel más activo. Se están liberando, abriendo los contenidos digitales. En las personas, de igual forma, se está abriendo el espacio de socialización y de aprendizaje, ya no es solo el aula. Los límites no están en el aula, y los profesores pues, nos encontramos con dificultad para controlar y gestionar esas otras aulas invisibles, que no son las físicas, ¿no? Que no solo suceden fuera de los tiempos de clase, sino que incluso entran en la clase y modifican, ¿no? La clase que controlábamos y que gestionábamos. El estar conectados, ¿no? Mientras estamos dando la clase, pues significa que estamos abriendo a la interacción con otras personas que no son solo el grupo identificado, ¿no? Podemos estar conectando con otros alumnos potenciales que no están matriculados, ¿no? Esa es un poco la idea. Y en las estructuras, fundamentalmente, las tecnologías y las tecnologías móviles, ¿no? Sería una de las, de hecho se les llama también tecnologías disruptivas o caballo de Troya, ¿no? El teléfono móvil como uno de los principales catalizadores de esa rotura, ¿no? De rotura de límites de la acción del aula. Bueno, hecho esta introducción, nos podría parecer que obviamente con todos estos cambios que no son nuevos, el OCW cumplió 10 años, hace creo ya que dos veranos que hizo 10 años, creo, el proyecto. 2 o 1, no me acuerdo bien. O sea, que no estamos hablando de ayer por la mañana. O sea, todo esto lleva su tiempo y está ahí. Pero podemos caer en el riesgo, fijaos la analogía del dibujo, de que esto nos parezca como que está ya muy pasado y que el aula, ¿no? Ha recogido todas esas modificaciones, todas esas mejoras, esas innovaciones que nos vienen por la tecnología, o tiene capacidad de absorberlo en positivo, de poder integrarlo para que mejore la acción formativa, pero también tenemos el riesgo, y esto es una caricatura, obviamente, de cambiar para que nada cambie, ¿no? De introducir mucha tecnología, ¿no? Y con eso justificar que hemos mejorado mucho, ¿no? Y hacer todo lo contrario, incluso ser mucho más contraproducente, ¿no? Introducir un ruido, introducir unas malas prácticas que no tienen nada que ver con la innovación, ¿no? Y ahí es donde está el punto crítico. O sea, cómo introducir, ¿no? Cómo introducir y cómo dejar escapar también, ¿no? En los momentos necesarios para conseguir que esa interacción y que ese potencial del aprendizaje social que ya se está dando mejore y refuerce la actividad propia de la docencia, ¿no? de nuestra docencia. Bueno, para eso hay mucho debate y no sé si lo estáis siguiendo, pero hay muchos autores que son muy críticos con el papel de la universidad, ¿no? Hoy en día, y que llevan tiempo con ese discurso crítico. Este artículo, por ejemplo, es de 2009, de Don Tapscott, es el autor de Wikinomics, un libro sobre la revolución de cómo afecta todo esto de la web 2.0 en un cambio de modelo también económico, en el uso de estas tecnologías en la empresa, etcétera. Tuvo mucho éxito con ese libro. Luego sacó otro que es Macro Wikinomics. También le tenéis en Twitter. Bueno, es una persona que está constantemente con esos temas. Y sacó este artículo que fue bastante discutido, o por lo menos tomado en cuenta en su momento, que hablaba de la crisis que él vislumbraba
en el modelo de la universidad hoy en día, precisamente por todas esas tendencias del entorno, ¿no? Si los contenidos son abiertos, si podemos acceder a contenidos más allá de lo que nos pueda ofrecer la universidad, si podemos acceder, si podemos aprender con otros que no son nuestros profesores, bueno, los que tenemos más cerca, ni nuestros compañeros de pupitre, o sea, si nuestro compañero de grupo puede ser cualquier persona que está al otro lado del mundo, porque ahora las tecnologías permiten eso, ¿cuál es el papel de la universidad, ¿no? Se hacía esa pregunta y, bueno, también muy relacionado con el tema de la burbuja, ¿no? De la burbuja económica, de la deuda, sobre todo de la deuda en el contexto norteamericano. En nuestro caso no es tanto ese, pero también vamos camino, ese sería otro tema. Pero bueno, sí que conozcáis que hay un discurso crítico importante, muy, bueno, crítico, desafiante cuanto menos, que, bueno, que nos tiene que hacer pensar en buscar esa relevancia y en integrar esa mejora con la tecnología, que la tecnología no sea ese caballo de Troya destructor, sino ese elemento de innovación y de fortalecimiento de esa docencia. Otro autor que ha sido bueno, pues bastante crítico y muy cuestionado es Peter Thiel, que montó una fundación. Este es un emprendedor norteamericano que montó eBay y otro tipo de proyectos así como muy potentes, de proyectos de negocio, que hace, creo que fue 2 años también, bueno, montó esta fundación y ofreció becas, ¿no?, a jóvenes brillantes para financiarles el desarrollo de sus proyectos a cambio de que no iniciaran una carrera universitaria, ¿no? Les decía, con yo os doy dinero para que aprendáis y para que seáis emprendedores, ¿no?, y para que, bueno, pues generéis un proyecto de autoaprendizaje real para demostrar que no es necesario estar 4 años, ¿no?, en la universidad para desarrollar este tipo de proyectos. Como os podéis imaginar, fue muy cuestionado, pero bueno, ahí está, ¿no?, metiendo en fin, elementos para el debate. Y esta es la anécdota del día, pero bueno, como ha salido hoy en la prensa y estábamos hablando de estos temas, pues, y además porque son profesores de esta universidad, este es un artículo de hoy del País, ¿no?, también pues, muy crítico y que también generaría mucho debate seguro, que habla de una universidad mal gestionada, ¿no?, y también vuelve otra vez sobre estos temas, ¿no? Bueno, no quiero entrar tanto en ese discurso como sí plantear que es algo que lleva tiempo cuestionándose, ¿no? Se está cuestionando el modelo de la educación superior en este contexto, en este contexto digital. Y aquí me gustaría trasladaros una pregunta, que es esta, de reflexión sobre qué es lo que habéis aprendido en los últimos años. Imaginaos, ponemos 3 años, que tenga que ver con vuestro desarrollo profesional. No aprender, porque aprender por aprender se aprende cada día, ¿no?, muchas cosas, pero que tenga que ver con un desarrollo profesional que habéis aprendido de nuevo, de lo que hacéis, de vuestra práctica, de vuestra materia, de vuestra especialización. ¿Qué habéis aprendido? ¿Dónde y cómo? Algo que no supierais hace 3 años. Bueno, yo me hago la misma pregunta, ¿vale?
Quizás no sea vuestro caso, pero seguramente si hacéis un ejercicio de reflexión, algo os aparecerá. En el mío es muy evidente que sobre lo que enseño ahora, sobre lo que trabajo ahora, sobre lo que estoy desarrollando ahora mismo, no lo he aprendido ni en un aula, ni tengo nada, no tengo un papel que lo acredite. Y es así. Si entresaco, en mi caso por lo menos es mucho, también porque me dedico a cuestiones de tecnología. Pero seguramente vosotros tengáis algún caso de estos. O sea que tampoco hay que irse, cuando hablamos del aprendizaje social, el aprendizaje en red, ¿no? El aprender conectados, ¿no? Y aprender a nuestro ritmo, buscando de aquí, allá, un tutorial y cómo se hace esto, o este programa, tengo que aprenderlo. Puede que coincida que me ofrezcan un curso en la universidad, ¿no? Un curso formal. Bueno, fantástico, ojalá, pero normalmente no coincide y lo hacemos de una manera muy autónoma. Y buscamos materiales y buscamos, ¿no? Un vídeo y nos ponemos a probar y vamos experimentando. Con este tipo de aplicaciones o con otro tipo de conocimiento, no tiene por qué ser solo tecnológico. Y esto es, en mi caso, por ponerme yo como ejemplo, el cómo, el dónde, pues ha sido en la red probando cada cosa. No he hecho un curso de nada y doy muchos cursos de estas cosas. Y ha sido probando, ¿no? Experimentando. Y como digo, en gerundio, con los otros, poniéndolo en público. Aquello, cuando he aprendido algo, lo he documentado, lo he publicado para que no se me olvide a mí, para que le sirva a otro, para que otro lo mejore y me diga, ah, pues no, yo lo hago así. De esa manera aprendo. La mayor parte de las cosas más significativas y profesionales. No estoy hablando de una cuestión como mucho más personal. Esto, que es una evidencia, ¿no? Que el aprendizaje social conectado y en red, nosotros como aprendices, aunque seamos profesores, como aprendices ya estamos aprendiendo así, cuanto más nuestros alumnos, esto es una realidad. Esto hay universidades y hay muchos proyectos que lo están integrando, que están viendo fórmulas para recoger ese aprendizaje social conectado, eso que sucede fuera del aula y que sucede en la red, esas maneras de aprender más informal, están viendo formas de conectarlo y de traerlo a lo más institucional. Proyectos como el de conectivismo, que fueron como los precursores de los MOOC, que ahora vamos a hablar, y ya llevan unos años, o universidades que ponen, no solo que ponen sus materiales en abierto, sus contenidos, sino que además hacen de catalogadores, ¿no? Y ofrecen esos otros recursos que están en la red y que son útiles para sus profesores y para sus alumnos. O universidades, y esto cada vez se hace más, y yo creo que lo estamos haciendo todos, mejor o peor, que cuentan, emiten, ¿no? Hacen narrativa de todo aquello que están produciendo, ¿no? Están poniendo un especial empeño en comunicar y en llegar a sus colectivos a través de las distintas redes, con el streaming, con la cobertura en esas otras redes, o proyectos, y este también tiene ya mucho tiempo. De esto podemos encontrar muchísimas iniciativas interesantes que están buscando la manera de traer la red al aula y de sacar el aula a la red, ¿no? Desde tutorías en vídeo en Facebook. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si nuestros alumnos pasan más tiempo ahí, ¿por qué empeñarnos en encerrarlos solo en nuestros espacios, ¿no? Que todo tenga que suceder en nuestro campus, ¿no? O en nuestras propias redes institucionales. También podemos salir y hacer cosas en ellas. Y este es un ejemplo de Stanford. Y tenemos muchísimos más, ¿no? De buscar formas de comunicarse con los exalumnos, con los alumni, ¿no?
en LinkedIn, con grupos, ¿no? Creando comunidades, espacios de interacción, buscando prácticas evaluables dentro de la asignatura, pero que trabajen en la red, o sea, que sean proyectos reales que generan un escalón más en proyectos que ya están en marcha. O sea, que el trabajo de aula, el trabajo de clase, no sea un trabajo, un prototipo aislado que solo se hace para aprobar esa asignatura y que se queda en el cajón del profesor, sino que sea algo que se suma a algo mucho más grande que está en marcha. Este es un ejemplo de una asignatura de literatura cuyo proyecto fue conseguir que desarrollar una serie de material que no estaba cubierto en la Wikipedia sobre unos autores, ¿no? Sobre literatura latinoamericana, desarrollarlo, o sea, contribuir a la Wikipedia, ¿no? Y donde el mérito residía en conseguir que esos artículos fueran destacados en Wikipedia, lo cual es muy complicado y exige un entrenamiento, conocer las reglas de cómo funciona Wikipedia y trabajárselo mucho, porque conseguir un artículo destacado implica crear un artículo con fuentes muy bien citadas y donde el alumno está viendo que su trabajo sirve para algo, que no se muere con la asignatura. No se queda encerrado en un campus virtual, va a estar ahí. Al año siguiente va a ver lo que hizo. Y donde no solo evalúa el profesor, está evaluando toda la comunidad. Y ese tipo de ideas nos pueden servir, ¿no? de estímulo, como proyecto real. O, por ejemplo, en la Universidad de la British Columbia, que es una de las pioneras en introducción creativa de nuevas tecnologías, tiene un portal desde hace mucho tiempo, que es el portal Digital Tattoo, que lo que hace es formar a su comunidad de profesores y a su comunidad de estudiantes y de investigadores sobre la importancia de crear una identidad digital y crearla con esos pasos que veis arriba, sabiendo cómo protegerla, o sea, cómo nos tenemos que cuidar también, pero no de una manera con miedos, o sea, proteger en el sentido de proteger para poder proyectar, ¿no? O sea, cómo tener una sensibilidad, ¿no? Por nuestra identidad digital para, a partir de ahí, conectar, ¿no? Aprender, ¿no? Poder ampliar nuestros horizontes, aprender a trabajar en red, aprender a publicar también nuestro portafolio, nuestros artículos, nuestro trabajo en red con cierto control, ¿no? Sobre lo que hacemos. Y este es un portal que, como os digo, ya lleva, pues, como mínimo, yo diría que casi 4 años. Y es un servicio a la propia universidad, le da importancia a esto. Y como el último avance, bueno, en toda esta carrera de experimentos, de prototipos, de probar formas de sacar el aula al mundo, ¿no? Y de meter el mundo en el aula también, de integrar las tecnologías, pero no solo en una dirección, sino en varias direcciones, son los llamados MOOC, que seguramente os suene. Son los cursos masivos online, cursos abiertos masivos online, que, bueno, es la última moda, sí, pero es algo que viene de la evolución de todo lo que se ha trabajado previamente, no aparecen de casualidad, son un punto más, ya los contenidos ya existían, ¿no? Digitales y en abierto. Ya había redes sociales, ¿no? Ya estaba muy desarrollado la capacidad de conectar, ¿no? Entre las personas. Y lo que hacen, desde mi punto de vista interesante y nuevo, los MOOC, es que entran en algo que todavía no estaba muy desarrollado, que son la apertura también en las evaluaciones, ¿no? En las acreditaciones. Es otro punto, otro elemento importante. O sea, cómo pensar la acreditación también desde un punto de vista de cultura digital,
¿no? La acreditación que uno pueda mostrar en su portafolio digital, ¿no? La acreditación que puede tener una caducidad, la acreditación que hay que ganársela, que uno puede ir superando niveles y que también está distribuida, que no tiene por qué ser una acreditación local, sino que podemos, ¿no? tener una acreditación online de Harvard, ¿por qué no? No tiene por qué ser solo en nuestro entorno más próximo, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo en lo que se está experimentando y que en el último año, casi meses, pues ha tenido una profusión muy relevante. Portales nuevos como Udacity, que ha sido, bueno, pues casi una spin-off de Stanford y de un proyecto que tuvo mucho éxito, de un profesor, ¿no? Que dijo, pues yo voy a hacer un curso abierto, masivo, y que se matriculen los que quieran y a ver cómo lo gestiono, ¿no? Y probó y abrió, lo organizó y fue pues un caso, bueno, pues un caso de éxito, por lo menos un caso que, bueno, pues que se tomó en cuenta y que después ha ido generando este tipo de proyectos como más formalizados, ¿no? En esa propia plataforma. Otra que ha venido después, Coursera, ¿no? Donde están varias universidades, ¿no? Ahora, ahí, fijaos, de 2 millones, cursos, han abierto cursos como edX, otra plataforma donde están Harvard y MIT, se han asociado para hacer una propia, donde se ofrecen cursos que puede seguir cualquiera, pero solo quienes realicen las actividades y quieran optar a una acreditación tendrán ese título, pero donde cualquiera podemos acceder a esos contenidos. ¿Ves? Quien supere un nivel superior y por un precio, y ahí está el modelo de negocio también, pues tendrá esa acreditación. En España hay más proyectos, hay uno de la UNED, que también está experimentando. En realidad todos están en un proceso muy embrionario, muy experimental. Este otro Unimoc a Emprende también se lanzó en octubre y hay pues un gran número de instituciones vinculadas. Está las universidades con la CRUE, está Google, está Santander Universidades, están a un nivel más institucional muchos socios con la intención de aprender también de esta metodología, de probar. Es la única manera de experimentar y de poder integrar, ¿no? Cosas nuevas en la docencia. Es un curso que está abierto, como todo MOOC debería estar, para ser realizado en cualquier momento. Cualquiera de vosotros os podéis apuntar también si os interesa. Pero lo interesante quizás, o sea, como clave de todo esto, es quedarnos con la idea de que es necesario estar probando y experimentando constantemente. No hay una fórmula perfecta ni exacta, sino que tenemos que ir probando las herramientas, las posibilidades que nos da para poder también descartar e ir destilando, ¿no? Aquello que nos puede ayudar más en la acción formativa. Ahora, ya por ir cerrando y repetir algunas ideas que ya han ido saliendo o con ejemplos prácticos, el cómo, por dónde empezamos, qué podemos hacer. Simplemente como un poco cierre, resumen. La primera idea es que es importante tener brújulas, yo lo llamo brújulas y mapas, que es tener un marco lógico, tener un esquema conceptual. Cada vez que queramos integrar una tecnología, trabajar con ella para no acabar en la parodia del dibujo, ¿no? del profesor que no podía parar de innovar porque tenía mucha tecnología, pero en realidad no generaba una diferencia, una mejora en su docencia.
cada vez que pensemos en integrar una tecnología, es importante tener un mapa mental, cada uno el suyo. Este es un ejemplo de uno que yo he trabajado para implementar planes de integración de tecnología y de formación de profesorado en EOI. Es poder ubicar las tecnologías en función de su uso, y no en el centro. Twitter por Twitter no tiene sentido. Una plataforma de red social per se tampoco. Una herramienta para generar documentos de manera colaborativa está muy bien, pero si no la colocamos en algún sitio, la explicamos y la hacemos al servicio de una función, va a generar más dispersión, no se va a entender. Y en esto pues ha habido bastante mal uso, ¿no?, de las tecnologías al integrarlas en la educación. Se han puesto como protagonistas en los propios cursos de formación a profesores, curso de Photoshop, curso de Google Docs, curso de, ¿no?, la herramienta por la herramienta, pero no hemos ofrecido un esquema de esto sirve para esto, ¿no? Esta es su función principal y se puede atacar, ¿no?, desde un plano más en función de la autoría más individual o para uso colectivo o profesional o personal, o desde un rol más de productor o de consumidor. Tú puedes aprender a usar, por ejemplo, YouTube desde un punto de vista más de consumidor, ¿no?, como búsqueda de, o puedes aprender a usarlo como generador de contenido. Entonces ya te harás tu cuenta, ¿no?, tu perfil, subirás. En fin, son simplemente estrategias, pero que sirven para ordenar y para entender, ¿no?, que las herramientas tienen que estar en algún tipo de marco lógico, ¿no?, para no perdernos. Otra idea, con contenidos. Obviamente necesitamos contenidos para trabajarlo, ¿no?, en el aula, pero contenidos hay muchos, ¿no?, y es importante también trabajar con la idea del reciclaje, de la reutilización, ¿no?, de que no tenemos que inventar la rueda de cero, no tenemos que generarlo todo nosotros como profesores, ¿no?, sino que hay que aprender a identificar, a buscar, a filtrar. Necesitamos más esas competencias quizás que las de generación, ¿no?, identificar y saber qué podemos reutilizar y cómo. Tenemos que aprender sobre licencias, sobre propiedad intelectual. No solo aprender nosotros, sino nuestros alumnos y nosotros como modelo y como vehículo, ¿no?, de transmisión de ese tipo de aprendizajes, experimentando, probando. No hay ningún manual, ¿no?, donde nos digan todos los pasos a seguir, ¿no?, exactamente cómo hay que hacer las cosas, por qué herramienta empezar, ¿no? Todos tenemos distintas entradas, ¿no?, y distintos intereses, pero no está, no es un conocimiento formal, ¿no?, ordenado, sino que es algo que no tenemos más remedio que aprender desde la práctica. Nos dé más pereza o menos, pero no hay otra manera. Hay que practicar y hay que intentar introducir cosas nuevas y probarlas también en el aula. Y nuestro aprendizaje de esas cosas nuevas va a ser desde la experimentación, siempre. Nos pueden ayudar manuales, tutoriales, compañeros, ¿no?, como fuentes de información, pero tenemos que introducir esa idea de la experimentación constante. La idea es hacerlo en la red, buscar proyectos que podamos llevar a ese contexto de red, en lo posible. O sea, darle esa capa digital, lo que generemos, donde nos relacionamos, donde publicamos, compartimos, ¿no?, intentar que siempre tenga reflejo también en los espacios de la red. En abierto, importante, ¿no? Lo cerrado tiende ¿no?, a que el flujo sea mucho más reducido, ¿no?,
pues a que las ideas se acaben quedando encerradas en el grupo, en el aula. Hay que buscar formas para que esas prácticas, esas actividades, eso que generamos en el aula, sean públicas y sean abiertas para que vean otros. Llevarlo a la red, pero además hacerlo abierto para que no seamos los únicos del grupo. Aprovechar de verdad el potencial del social learning, ¿no? De que sea social pero con otros, no solo con el grupo de clase, no solo nuestros alumnos, sino buscar maneras para que conecten con otras personas. De una forma P2P, colaborando con otros, pero no solo nuestros alumnos con otros, nosotros con nuestros iguales también, ¿no? Buscando redes de intercambio, ¿no? Entre profesores, entre colectivos de profesionales. Es importante que busquemos estos apoyos y estas ayudas en la propia red, porque está ahí. Lo que necesitamos está en la red. Es cuestión de buscarlo y de ser nosotros también proactivos ahí. En comunidades ya organizadas, hay muchas comunidades de profesores, comunidades de práctica, profesionales, donde se están ayudando, están intercambiando. Y alrededor de la educación hay muchas también de pensamiento, de mejora, de intercambio de experiencias, por proyectos, poco a poco. Y esto es fácil de entender, el abarcar, el intentar darle forma de proyecto de vamos a intentar, ¿no? Aprender esto de esta forma para tener este tipo de resultados. Pero eso también, y lo llevo un poco a la imagen esta del Tetris, de nuestra manera de aprender cosas nuevas nosotros como profesores, como aprendices. Cuando nos enfrentamos a las TIC nos desborda, porque no sabemos dónde empiezan y dónde terminan. Nos parece que es inconmensurable. Y lo es. Y lo es. Yo no he visto los límites, es constante, es así. Pero la única manera de sobrevivir a esa ansiedad que nos puede producir es saber que no lo vamos a comprender todo 100% a cada paso, que nos van a quedar lagunitas. Como el Tetris, que la ficha no encaja siempre, perfecta, pero que no pasa nada, hay que seguir, porque ya llegará otra que va a hacer fila. Es una manera de rebajar esa angustia que generan las TIC. No pasa nada, es importante lo que estemos aprendiendo, de bueno, que nos quedan lagunas, ya las iremos cubriendo, pero eso no nos tiene que paralizar ni desbordarnos porque es tan grande que ya no sabemos, ¿no?, qué hacer. Compartiendo saberes y emprendiendo el camino. Con esta idea de peregrinos digitales, esto es una tontería, un artículo que escribí hace unos cuantos años ya, cuestionando esa dicotomía de nativos e inmigrantes, que no va tanto de nativos, unos que lo saben todo, inmigrantes, otros que no sabemos nada y que por mucho que corramos nunca vamos a tener los papeles de nacionalidad. Eso es bastante falso, ni lo uno ni lo otro. En realidad somos más bien peregrinos en movimiento, ¿no? Y unos repiten camino, otros lo hacen por un lado, otros por otro, unos más rápido, otros más despacio, pero todos estamos, ¿no? Es un camino constante y un camino donde nos ayudamos y cada uno tiene que hacer el suyo, ¿no? Me parecía que era una metáfora más interesante. Y ahora sí, por terminar y daros las claves de qué hemos hecho, ¿no?, dentro de toda esta visión, ¿no?, sobre lo digital y sobre la transformación de la educación superior y los ejemplos, las ideas que hemos buscado en el entorno, cómo lo hemos llevado a un proyecto propio de transformación en una escuela como es la Escuela de Organización Industrial, que es una escuela de posgrado, de educación superior. No es una universidad, es una escuela del Ministerio de Industria, pero es una escuela pública también. No está en el mismo régimen de universidades, pero es de posgrado y profesional. Es una escuela de negocios. Pues en 2009 hicimos un plan estratégico de, bueno, qué queremos hacer, cómo queremos enfrentarnos, ¿no?, al 2020, qué queremos cambiar, en fin, ese tipo de reflexiones que se hacen de cuando en cuando. Y entonces ahí definimos que queríamos apostar por los contenidos en abierto, por el aprendizaje móvil como
como la tecnología, la palanca que nos iba a ayudar más a trabajar en esta idea también del social learning, del conectivismo, etcétera. Y lo que hicimos fue darles un dispositivo móvil a todos los alumnos. Desde entonces, cada año pues, el dispositivo mejora. Empezamos con teléfonos móviles porque no se habían inventado los tablets, ¿no? Y luego pues, ya hemos ido introduciendo los tablets, con Android, porque también iba en la línea de trabajar con software libre, que fue algo que también introdujimos en todos los sistemas, en todas las tecnologías internas, en todos los sistemas de la escuela. Les dimos el dispositivo móvil a los alumnos y la conectividad 3G, era como la garantía del aprendizaje en cualquier momento y lugar para que realmente lo usaran, ¿no? Como herramienta para trabajar las competencias digitales y las competencias de creación de identidad profesional también, ¿no? En la red, el trabajar su propio portafolio digital. Trabajamos en poner los contenidos en abierto, repositorios multimedia, de vídeo, de distintos formatos en abierto y con licencias Creative Commons abiertas para ser reutilizadas. Esa fue otra de las estrategias en las que trabajamos bastante. Y luego en la formación en competencias, en uso de herramientas concretas, ¿no? Básicamente en estos 4 nudos. El aula virtual, hasta entonces, era la formación online clásica de la escuela. En ese momento empezó a convivir con muchos entornos online mucho más allá del campus de Moodle, ¿no? Que también existe, que tiene un valor como espacio privado y restringido, pero convive con otros entornos como son los blogs. Todos los alumnos tienen un blog propio personal en la plataforma de la escuela para trabajar pues, de manera individual y darle ese valor de lo público, lo abierto. Empezamos a trabajar con las herramientas de Google Apps para la comunicación y el trabajo colaborativo, para trabajar compartiendo documentos y haciéndolos públicos. Los proyectos fin de máster, por ejemplo, se trabajan así desde el principio en una estructura web donde van mostrando el work in progress constante del trabajo y luego integrando también las redes sociales y esa creación de identidad digital del entorno más social donde nosotros no actuamos, no podemos controlar, ¿no? Dándole también una función en toda la metodología docente, con unas etiquetas específicas por máster para trabajarlo ahí. Eso, como os digo, lleva 4 años. Nos ha obligado también a hacer obras en lo físico. O sea, las aulas, las bibliotecas no se adaptaban a esa forma de trabajo. No había una disonancia al final. Tuvimos que poner pues, wifi abiertas, espacios modulares, ¿no? Si se potencia el trabajo colaborativo, pues al final hay condicionantes físicos que también lo condicionan, ¿no? Y lo modifican. Y bueno, buscando un poco esa estrategia, os podría contar en más detalle, pero no es el objetivo. Y ya por terminar y que podamos comentar ¿no? Pues aquello que os interese más, simplemente con esta idea final de que para poder socializar, proyectarnos, conectar, tenemos que crear una identidad digital y nuestra identidad va a ser no solo lo que decimos que somos, sino lo que hacemos, ¿no? En la red. Toda ese fondo documental, esa manera de contar, de hacer, ¿no? En lo que publicamos, en lo que colgamos, ¿no? En los distintos repositorios. Esa es nuestra carta de presentación donde estamos invitando a otros a conocernos y a poder crear cosas juntos. Y obviamente comienza por uno mismo, ¿no? O sea, para poder conectar tenemos que proyectarnos y que nos encuentren y que el otro, los otros, nos valoren también en lo que hacemos. Y cultivar ese hábito de ser transparente, abierto y mostrar, pues es un trabajo interesante hacer con nuestros alumnos.
Y esto, bueno, esto es básicamente la exposición, lo que quería mostraros desde una visión muy global, muy de contexto genérico, intentado ir aproximando hacia el mundo de la educación superior, en qué nos afecta, cómo se traducen esas tendencias, cómo se ha ido adaptando a la universidad, cómo ha ido probando también formas para conectar ese mundo digital, ¿no? Esas prácticas a través de la tecnología con el aula y una práctica, bueno, muy concreta que es en la que trabajamos en EOI. No sé si tenemos ahora, supongo que un ratito para poder comentar. Gracias.